Señor, te damos gracias, Yeshua, Jesús, por tu amor y ahora por tu palabra que vamos a recibir en predicación. En el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el Mesías. Amén y amén. Pueden sentarse. Los niños salen a la iglesia infantil. Or children to children church. And the children of God in children church. Y todos los hijos de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a estar explorando una porción interesante que hemos abordado ya y hemos predicado de ella e incluso estudiado en estudios bíblicos en otras ocasiones, quizás presentando otra perspectiva. Recuerdo que una de las cosas que mencionaba el pastor Abdiel en el entrenamiento que dio para predicadores tenía que ver precisamente con la riqueza de la palabra de Dios y cómo una porción de la Escritura puede proponer más de un tema, que como una porción de la Escritura puede ser usada por diferentes predicadores y cada uno desde la misma porción presentar un mensaje en un énfasis diferente. Y hoy vamos a ver algo que ya hemos visto aquí en Mateo 16, pero lo vamos a ver en el contexto de la serie de mensajes que concluyó y que he venido predicando acerca de esto soy, quién soy. Y vamos a ir, les dije, Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Padre, ahora te rogamos que tu unción y tu dirección nos guíe, que nuestra mente y corazón esté dispuesto y abierto para recibir tu palabra en predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que, no sé si a usted le ha pasado, que muchas veces cuando a nosotros nos preguntan qué hacemos o a qué nos dedicamos, muchas veces respondemos diciendo lo que somos, no necesariamente lo que hacemos. Y en lo que somos implicamos definitivamente lo que hacemos. A mí me preguntan, ¿a qué se dedica usted? Yo digo, yo soy pastor. No digo simplemente me dedico a pastorear o mi ocupación es el pastorado. Digo, yo soy pastor. Y esto es interesante porque revela algo muy profundo. Tiene que ver con nuestra identidad. Lo que nosotros hacemos está íntimamente conectado a quienes somos nosotros. Pero eso no aplica solamente a mí como pastor. Si a usted le preguntan a qué te dedicas, quizá alguno diga, yo soy maestro, o soy electricista, o soy camionero, o soy un pesado, o soy estudiante, o soy médico, soy ama de casa. Y aunque estas descripciones, estas respuestas realmente describen nuestra ocupación, en el fondo también reflejan cómo nosotros nos autopercibimos a nosotros mismos, cómo nosotros nos definimos a nosotros mismos. Por eso en este
mensaje de hoy, que es el último en la serie Esto Soy. Ya hemos hablado de Soy Hijo, en la escuela dominical vimos Soy Discípulo y ahora vimos la semana pasada Soy Enviado. Ahora vamos a ver Esto Soy, pero desde otra perspectiva. Quiero llevarle un paso más allá de lo que hacemos, más allá de lo que usted hace, más allá de su profesión, más allá de tu rol en la vida, más allá de aquello a lo que te dedicas en la vida. Quiero que nosotros hoy veamos las implicaciones de nuestra identidad en su relación con la persona de Cristo y en su relación con la centralidad, marque esta palabra ahí, la centralidad de Cristo en nuestra vida, porque nuestra identidad está inseparablemente unida a la centralidad del Señor Jesucristo en nuestra vida. Nuestra identidad más profunda no es nuestra profesión, no es nuestro título, sino nuestra identidad en Cristo y gracias al Señor Jesucristo. Y eso es importante, porque lo que defina nuestra identidad en la vida va a determinar cómo nos comportamos, va a determinar cómo actuamos, va a determinar cómo vivimos, cómo tomamos decisiones, cómo nos relacionamos con nuestras personas, cómo nos conducimos en la vida, incluso cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Por ejemplo, si yo le digo a usted que porque Cristo es el centro de mi vida, un día respondí a su llamado y hoy soy pastor, entonces esto que soy por la gracia de Dios debe guiar todo lo que hago en mi vida. Afecta cómo me conduzco en la vida, todo lo que hago, cómo vivo, cómo me relaciono, incluso cómo respondo, cómo enfrento los desafíos de la vida. Y porque soy pastor, entonces mi labor, mi ministerio, mi trabajo, mi servicio, el enfoque de lo que hago, especialmente aquí en este púlpito delante de ustedes, debe tener como objetivo principal, fundamental, dirigir la atención de quienes me escuchan, dirigir la atención de aquellos que Dios ha puesto bajo mi cuidado, atención pastoral o bajo mi liderazgo pastoral, dirigirlos solamente a una cosa: la persona de Cristo y la gloria de Cristo. No puede ser de otra manera. Dios no me llamó al ministerio y soy lo que soy, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, para traer la atención sobre mi persona, ni sobre una denominación, ni siquiera sobre mis ideas. El trabajo número uno del pastor, que que relaciona su identidad con la centralidad de Cristo, es guiar a la gente al Señor Jesucristo, a la gloria del Señor Jesucristo. Y en el pasaje de hoy, Jesús hace una pregunta que cambia todo, que ministra profundamente, no solamente a los discípulos en aquel momento, pero nos alcanza a nosotros hoy. Dice: ¿quién dice los hombres? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y en varias ocasiones usted me ha escuchado decir esto, probablemente, estoy seguro que no es la primera vez. Pero es la pregunta más importante de tu vida. ¿Quién es Jesús? Porque la forma en que tú respondas a esa pregunta va a afectar toda tu vida y tu eternidad. Es importante entonces que conozcas la identidad de Cristo y que a la luz de la identidad de Cristo entonces tú descubras quién eres verdaderamente. Y aquí en este pasaje obviamente hay muchas riquezas teológicas, no tenemos el tiempo para ir en cada una de los términos, de las ideas, de lo que hay aquí detrás, pero me voy a enfocar solamente en nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Y la centralidad de Cristo en mi vida. La pregunta de Jesús en Mateo capítulo 16 no solamente define quién es Jesús, sino que redefine, o por decirlo de alguna manera, aclara también nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa esto? Bueno, le voy a decir 4 aspectos al menos, puede que alguno otro, si nos alcance el tiempo. Lo primero lo vemos en los versos 13 al 15.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta conversación, esta anécdota comienza con una reunión del Señor Jesucristo con sus discípulos y unas preguntas claras ahí acerca de la identidad del Mesías. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, Hijo del Hombre significa varias cosas. Para nosotros incluso significa riquezas espirituales. Pero es posible que esta expresión Hijo del Hombre en nuestro oído diga: y bueno, ¿y qué dijo ese ahora? ¿Qué quiere decir esto? Para alguien incluso puede ser confuso, pero de hecho es el título favorito, la forma favorita de Jesús referirse a sí mismo era esta: el Hijo del Hombre. Y este es un título profético que se deriva de Daniel capítulo 7, donde en la revelación describe al Hijo del Hombre como un ser divino. Mire dónde está la cabeza. El Hijo del Hombre tiene que ver con divinidad, un ser divino que va a tener dominio eterno, que su reino nunca va a ser destruido, nunca va a desaparecer. Pero en el Nuevo Testamento también es un término que enfatiza, además del carácter divino que viene de Daniel y viene del Antiguo Testamento y de las profecías en relación con relación al Mesías, aunque viene así, la divinidad de Cristo también presenta el Nuevo Testamento la humanidad de Cristo. Que en Cristo se unen las dos personas, humana y divina. Entonces no está hablando solamente el Hijo del Hombre en el sentido divino, también en el aspecto humano. El Dios que se encarnó, el Dios que se hizo 100% hombre. Y el Hijo del Hombre entonces proclama a Jesús en esa su naturaleza divina, pero también humana. Y los discípulos dan diferentes respuestas. Evidentemente no estaban claros, había confusión, estaban tratando de incluso probablemente de descubrir, bueno, y cómo aplican las profecías a lo que está diciendo el maestro. Algunos dicen: tú eres la reencarnación de Elías, eres Elías que ha venido de nuevo, o Juan el Bautista, o Jeremías, o alguno de los profetas. Yo pensaba en esto, me daba cuenta de algo, es posible que usted esté de acuerdo conmigo, que vivimos en una cultura donde las mismas preguntas se hacen y donde la misma confusión forma parte de las respuestas. Cristo era un misterio para aquella generación, como lo es para la generación y para nuestro tiempo y para nuestros días. Mucha gente está de acuerdo en que Jesucristo fue un gran hombre, y lo fue. Y eso es muy importante, porque el entendimiento que nosotros tengamos del Señor Jesucristo, necesitamos ser claros, va a determinar la forma en la que nosotros vamos a responder al Señor Jesucristo. Lo que nosotros entendamos de Cristo va a determinar cómo nosotros obedecemos a Cristo, si servimos a Cristo, si seguimos a Cristo. Si creemos que Jesús fue solamente un buen maestro, entonces nos van a interesar sus enseñanzas. Si creemos que fue un hombre muy sabio, nos van a interesar sus consejos. A quien no le gusta el consejo de alguien sabio. Pero si creemos que Jesús es todas esas cosas en una identidad suprema, el Mesías, el ungido de Dios, el Dios encarnado, si entonces entendemos que Cristo es esto, nuestra forma de vivir y nuestra forma de seguirle va a ser radicalmente, tiene que ser radicalmente afectada por ese entendimiento. Así que lo primero que nosotros necesitamos para seguir y servir al Señor Jesucristo es entender quién es Cristo, es saber quién es el Señor Jesucristo. Por eso le decía, mi meta como pastor debe ser mostrarles a Cristo. Abrir la palabra de Dios cada vez que tenga la oportunidad y mostrarle quién es Dios, mostrarle quién es el Señor Jesucristo, porque estoy convencido de que si usted puede ver a Cristo y contemplar a Cristo por quien Cristo es, su vida va a ser profundamente impactada por ese conocimiento, por ese entendimiento, su vida va a ser transformada. Por eso es a Cristo a quien debemos presentar. Le digo más, el día que yo o cualquier otro pastor, pero aquí en esta iglesia,
deje de mostrarles a Cristo, de llevarles a Cristo. Usted tiene el derecho de buscarse, no buscarse otra iglesia, usted tiene el derecho de cambiar el pastor. Me puse aquí pero es la realidad. El día que yo deje de magnificar a Cristo, cualquier iglesia que no muestre a Cristo, cualquier iglesia de la cual Cristo no es el centro, no debe ni siquiera llamarse iglesia. Eso es sencillo. En nuestra iglesia, escucha hermano, hermana, lo que están en las redes, Cristo debe ocupar el mismo lugar que debe ocupar en nuestros corazones. Cristo debe ser el centro, no otra cosa. La meta, por lo tanto, debe ser Cristo y encontrarnos con Cristo y adorar a Cristo. Y como resultado, primero nuestra vida va a ser completamente transformada y nuestra iglesia va a ser completamente cambiada, impactada. Como resultado, por extensión, esta comunidad va a ser bañada con el aguacero de la gracia de Dios. ¿Ah? Es bueno que está lloviendo, no se me va nadie de aquí hoy. La meta es Cristo. Pero Jesús fue directo, intencionalmente directo. La gente, dijo Jesús, tiene su opinión de mí. La gente tiene ideas acerca de quién soy yo. Y eso es lo que la gente dice. Pero dígame usted, ¿quién soy yo? ¿Quién dices tú? No la gente. ¿Quién dices tú que es el Señor Jesucristo? Por lo tanto, necesitamos conocerle por quién Él es. Y este es el primer punto. Soy por la centralidad de Cristo en mi vida, porque Cristo es el centro de mi vida. Yo soy un seguidor de Cristo que le conoce íntimamente. Yo sé quién es el Mesías. Yo sé quién es el Jesús que revela la Biblia, Yo sé quién es el Jesús que cambió, que salvó y cambió mi vida. Soy un seguidor que le conoce íntimamente. Verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Soy un seguidor que conoce a Cristo íntimamente, porque es el Cristo. Pero también soy un creyente que confía en Cristo plenamente, o que plenamente confía en el Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo. Quizás Pedro no tuvo una idea completa de lo que estaba diciendo. En muchas cosas quizás Pedro no pasaba el examen. Pero en este momento pasó el examen más importante. Le reconoció como el Mesías. Dice, no te lo reveló carne. Y esta es una de las declaraciones más controversiales en la historia del cristianismo. Un pasaje que literalmente separa y divide a católicos de evangélicos, o protestantes de evangélicos, católicos. La pregunta es, ¿qué está diciendo Jesús aquí? La religión enseña que cuando dijo esto Jesús, lo que estaba era consagrando a Pedro como el primer papa, como el líder de la iglesia, que luego crea una descendencia, ¿verdad? Pero ¿quién es la roca? ¿Es Pedro? Ciertamente, no me voy a detener mucho en esto, pero hay un juego de palabras. Pedro, tú eres Pedro, Petros, piedra, roca, y sobre esta piedra, el punto aquí no es el juego de palabras, el punto aquí es identificar ¿quién es la roca? ¿Es Pedro la roca? ¿Sobre quién está fundada la iglesia? Está fundada sobre Pedro, y la roca es clara en la declaración de Pedro. De hecho, en la Reina Valera tiene un título esta porción que dice la confesión de Pedro. La roca es la confesión de Pedro. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo.
el Hijo del Dios viviente. La roca es la persona a la que Pedro se refiere, es el Señor Jesucristo. Es sobre Cristo que la iglesia está fundamentada. Por eso la iglesia no puede ni debe estar establecida sobre hombre alguno, ni por pastor alguno, ni en título alguno, ni siquiera en una denominación. En esto entonces necesitamos confiar completamente en algo. Soy un creyente que confía plenamente en que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Él es el Señor. Y que Él es el arquitecto de la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Confiar plenamente que es Cristo quien está edificando su iglesia. Voy a confesar algo que se lo he confesado en alguna que otra ocasión. Hay algunas cosas que por la gracia de Dios puedo hacer. Quizás porque me he equipado, porque me he preparado para hacerlas, porque he aprendido y continúo siempre aprendiendo. Puedo predicar un poquito, puedo enseñar otro poquito. Me creo que puedo cantar, Mariana, I'm sorry. Hay muchos hermanos en la vida de la iglesia que pueden igualmente hacer muchas cosas, hombres y mujeres de Dios. Pero le voy a decir, yo personalmente, particularmente, no sé cómo edificar una iglesia. Ni puedo edificar una iglesia. De hecho, no creo que haya hombre que pueda decir, yo puedo edificar una iglesia. Cuando Dios me llamó, no lo hizo porque, oh Ángel, la última Coca-Cola del desierto, déjame coger al cubanito este. Porque la verdad que con Ángel este sí va a edificar la iglesia. No me escogió porque yo soy un experto ni un perito arquitecto. Dios me llamó por su gracia. De hecho, todavía está trabajando en mí. Todavía necesito crecer más. Quizás alguno esta mañana, especialmente está de visita, diga, la verdad que creo que me tiró la pata venir a una iglesia donde el pastor no sabe ni lo que es una iglesia. Pero eso no fue lo que dijo. Mire Juan capítulo 6, verso 37 al 40. Voy a leer solamente una porción, no lo voy a leer todo. Pero el Señor Jesucristo en el verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Alguien dice amén esta mañana? Y mire lo que dice después. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Más adelante dice en el verso 40, que todo aquel que ve al Hijo, ¿se da cuenta por qué es importante que la iglesia, que el predicador, que cada cristiano presente a Cristo? Porque dice el Señor Jesucristo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿sabe qué tiene? Vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, ese va a tener vida eterna. Todo lo que el Padre me dará vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Vea eso, Cristo es quien está obrando para atraer a las personas hacia sí. Pero eso no es solamente mi experiencia y mi entendimiento de mis funciones. Mira la iglesia primitiva cuando va a Hechos capítulo 2. Lea luego los versos 46 al 47. Por cuestión de tiempo solamente voy a leer la última parte del verso 47, donde dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese es el principio de la iglesia de Cristo. ¿Y quién está edificando la iglesia de Cristo? ¿Quién está atrayendo a las personas hacia sí? ¿Quién los añadió? Cristo. Yo no sé cómo edificar una iglesia. Yo no sé cómo llenar las sillas de una iglesia. Cristo es el arquitecto soberano de su santa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mire lo que nos dice Pablo en Hechos capítulo 18. Versos 9 al 10, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Mira lo que dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todavía no estaba ni siquiera fundada la iglesia, ya Dios, en aquella ciudad en particular, ya Dios dice, tengo mucha gente acá, tengo mucho pueblo acá. Es claro, tenemos un Salvador que está orando para traer personas hacia sí. Y nosotros, yo soy un creyente que confía plenamente en que Él es quien está en control, en que Él es quien lo está haciendo.
Si nosotros nos sometemos a su palabra, si nosotros nos ponemos en línea, nos alineamos con su voluntad, Él va a continuar haciendo en Palm Coast lo que Él ha hecho en las naciones de la tierra, en la historia de la humanidad, a lo largo de toda la historia. Lo que Él ha prometido hacer, lo que solo Él puede hacer, Él va a continuar edificando su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo sé? Bueno, algo interesante ahí en Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión y el partimiento del pan, y en las oraciones. Y luego, en el 47, donde dice: y el Señor añadía a la iglesia. Dios va a atraer a las personas a una iglesia que está entregada a su palabra, que está enfocada en la persona del Señor Jesucristo. Y hermano, hermana, amigo, usted que está visitando quizás por primera o segunda vez, esa es mi pasión, esa es mi visión y ese es mi compromiso. Servir a Dios de tal manera que esta iglesia sea esa iglesia, la iglesia que presenta, que proclama, como cantábamos, al Señor Jesucristo como el centro de ella. Y un pueblo que confía en que es Él plenamente. Él edifica su iglesia. Y aquí quizás hasta podríamos decir, no hay que asistir más a conferencias de crecimiento. No hay que buscar más estrategias de mercadeo del mundo. El punto es, si usted y yo nos entregamos a Cristo y nos comprometemos verdaderamente con lo que es importante, si nosotros confiamos en que Él, que es el centro y el Señor soberano de la iglesia, está en control, Él lo continuará haciendo. Él continuará edificando su iglesia. A nosotros lo que nos toca es confiar plenamente que Él edifica su iglesia, que lo hace por su gracia, añade personas. ¿Por qué? Recuerde que lo he dicho anteriormente, una vez más lo digo. ¿Sabe por qué? Porque el que dispensa la gracia, el que da la gracia, es el que se lleva toda la gloria. Así de sencillo. El error, creo que vale la pena tener en cuenta. El error más grande que nosotros podemos cometer como miembros de una iglesia es invitar a las personas porque tenemos buenos programas, porque tenemos un lindo edificio, porque tenemos buena música y un buen predicador cuando está de visita a alguien. Hermano, le pido por favor, no le diga a nadie, ven a mi iglesia porque el edificio es lindo. O ven a la iglesia porque allí regalamos comida. Ven a la iglesia porque Cristo es el centro de nuestra iglesia y tú necesitas a Cristo. Jesús ha hecho algo estratégico en este pasaje que leemos acá, porque saca a los discípulos del entorno religioso, se lleva a los discípulos a una región llamada Cesarea de Filipo, aproximadamente 120 millas, no sé cuánto es eso en kilómetros al norte de Jerusalén. Los sacó del entorno religioso, del ambiente religioso de la ciudad santa, del ambiente del templo, donde la religión judía tenía tanta influencia y tanto dominio que no había lugar para el nuevo rey, para el Mesías. Y los saca de ese ambiente religioso y se los lleva a Cesarea de Filipo y les revela dos aspectos fundamentales en la economía del Nuevo Testamento, en el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Revela su persona, pero también revela su iglesia, Cristo y la iglesia. Y yo pensaba, para que Cristo sea el centro, iglesia, hermanos, hermanas, necesitamos aislarnos, desconectarnos de toda influencia religiosa. Muchas personas están saturados de religión de tal manera que no pueden ver a Cristo. Déjeme decirle, el obstáculo más grande para que la gente vea a Cristo muchas veces es la religión.
no pueden ver a Cristo, mucho menos pueden entender lo que es la iglesia. La religión no es la solución. Si la religión fuera el centro y la solución de los problemas de la humanidad, no tendríamos problema en este mundo, porque este mundo está lleno de religión. Es por eso que la gente muchas veces ve la iglesia como un edificio, no tiene la visión correcta. Otros la ven y la contemplan como un negocio, no sé. Tienen la religión como lo que la religión les ha enseñado, pero fue lejos del ambiente religioso que el Señor les reveló la iglesia. Fue lejos del templo que le enseñó la iglesia, pero también en un contexto de idolatría, de profundas tinieblas, de gran necesidad espiritual. Aquella región, Cesarea de Filipo, hay todavía es un sitio arqueológico, hay una cordillera rocosa, unas montañas rocosas, puras rocas esas montañas, y esa región, ahí en esas montañas, hay unas cuevas, hay unas bóvedas incluso que llegaron a hacer allí los paganos, no quería decirlo de otra manera, pero bueno. Y era un lugar de adoración demoníaca. Era un lugar, de hecho, esa cordillera rocosa. Mire qué estratégico es Jesús cuando habla. Porque esa cordillera rocosa con esas bóvedas que estaba todo dedicado a la adoración pagana, a los demonios, a la idolatría, todas esas cosas, le llamaban las puertas del Hades, la puerta del infierno. ¿Está viendo lo que Jesús está usando aquí como contexto para hablarles a ellos cuando le habla de que ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia? Le está dando una imagen gráfica. Allí los llevó Jesús. No es diferente. Ahí nos ha puesto el Señor Jesucristo a nosotros como iglesia. Recuerde, esto es lo más grande que tenemos. Es lo que ocupa el lugar central. Cristo es el centro. Él es el centro. Cristo tiene que ser el centro porque es en Cristo que las personas deben confiar plenamente. Le digo más, seamos cuidadosos. Porque si lo que atrae a las personas a la iglesia es el edificio, los programas, la personalidad y la predicación del predicador, o los hermanos que son tan buenos, tan serviciales, tan amorosos, cuando aparezca otra iglesia con un mejor programa, con un edificio más lindo y con un mejor y más carismático predicador y con gente más amorosa y servicial que las tenemos aquí, aunque eso es difícil, ¿qué va a pasar? ¿Se va? Pero ¿qué va a pasar si cuando la gente viene se da cuenta, experimenta y tiene un encuentro con Cristo, que es el centro de la iglesia? Nadie que tiene un encuentro con Cristo se va de donde está Cristo. Y confiemos en que Él lo va a hacer, porque el que da la gracia, les decía, es quien se lleva toda la gloria. Cristo edifica su iglesia, pero ¿sabe? La edifica también a través de su pueblo. Sobre esta roca, esta declaración, la confesión de Pedro, esa es la roca, edificaré mi iglesia, dice, y a ti te daré. Ya toma un aspecto más personal, directo con Pedro. Pero al mismo tiempo comisiona a Pedro. Y al comisionar a Pedro está comisionando a la iglesia. Yo creo que está haciendo lo mismo hoy. Él edifica su iglesia por medio de la transformación de las vidas, por medio de cambiar vidas. Edificaré mi iglesia. No habla ni siquiera de edificios, habla de personas. De hecho, la palabra iglesia, uno de sus significados, el más cercano, es los llamados afuera. En inglés, called out. Tiene que ver con individuos, tiene que ver con personas. Pero a mí me llama la atención que dice, mi iglesia. Dice, mi pueblo. ¿Sabe lo que está diciendo? Son míos. Bendito sea el nombre del Señor. Está diciendo que somos propiedad del Señor. Somos del Señor. Hechos capítulo 9. Está Saulo persiguiendo a la iglesia. Y mientras Saulo de Tarso persigue a la iglesia como un terrorista religioso. Eso es lo que estaba haciendo. Tiene un encuentro con Cristo. Dice que Saulo respiraba amenaza de muerte y tiene el encuentro y cae a tierra. Y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me...? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. ¿Cómo le dice a Jesús?
¿por qué me persigues? Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme decirle que hay una ola violenta de persecución ideológica y de otros aspectos a la iglesia de Cristo en el mundo y especialmente en esta nación. Pero déjeme decirle también lo que la Biblia dice. No es con el cristiano individual con quien se están metiendo, es con el Señor Jesucristo, el que hace caer en tierra y el que levanta al hombre transformado también. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué me persigues? Este es mi pueblo, más aún este es mi cuerpo. Usted y yo somos este cuerpo. Y le pertenecemos a Él. Y Él quiere usarnos para ganar al mundo. Y necesitamos confiar en que Él lo va a hacer. Soy un seguidor que le conoce íntimamente. La centralidad de Cristo me dice eso. Soy alguien que le conoce íntimamente. La centralidad de Cristo dice que soy un creyente que confía en Él plenamente. Pero algo más. En el verso 16 está ahí la declaración, en la confesión. Soy un testigo que le proclama valientemente. ¿Quién es la roca? Sin duda, ahí está la confesión de Pedro. Cristo es la roca, no es Pedro. Pero si mira el contexto, se da cuenta de que hay un elemento más. Hay una roca más en la roca. Y tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con el pueblo de Dios proclamando la persona de Cristo. Esa también es la roca, es fundamento. Un pueblo que proclama a Cristo. Un pueblo que vive lo que canta. Yo declaro el nombre de Cristo. Proclamo a Cristo en los montes. Proclamo a Cristo en las calles. Proclamo a Cristo en las tinieblas. Proclamo a Cristo en la calamidad. Proclamo a Cristo para mi familia. Declaro el santo nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Eso es el fundamento de la iglesia, la proclamación del Señor Jesucristo. Y como sucede muy a menudo, en esta ocasión no me puse de acuerdo con Mariana para la canción. Pero Dios quería que nos lleváramos bien claro el mensaje. Es a Cristo Jesús a quien declaramos. Es a Cristo Jesús a quien proclamamos. Hechos capítulo 2, verso 36 dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios, a este Jesús de la cruz, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo creció la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cómo llegó en cuestión de 10 años a invadir Jerusalén de una manera tal que más de la mitad de los habitantes de aquella ciudad se convirtieron al Señor Jesucristo? ¿Sabe cómo fue? Una audaz y valiente proclamación del Señor Jesucristo. Nunca se me olvida cuando mi hijo Mateo tenía como 13 años. Un día orando, ese día estábamos orando por nuestros vecinos. Y Mateo dijo: God, give us the courage to talk to others about you. Señor, danos el valor. Yo sé que para algunos de ustedes esa es la oración. Señor, sabe que yo soy tímido. ¿Sabe el valor de esta oración para nosotros? Varias cosas. Pero Mateo es muy tímido. Mire, se puso rojo ahí sentado. Siempre lo ha sido. Y él sabe que él sabía que Dios esperaba algo de él. Que él tenía algo que cumplir en su vida. Pero que como él era tímido no podía hacerlo. Su oración fue: dame el valor. Give us the courage. Danos el valor. Iglesia, no hay otra manera. Esta es la estrategia bíblica. No es tener los mejores programas. Tenemos buenos programas. Pero es tener un pueblo que vive a Cristo y que valientemente proclama a Cristo. Y cuando cada uno de nosotros se comprometa a vivir a Cristo y proclamar a Cristo donde quiera que estemos, la oración de José Alfaro va a ser respondida: Señor, que se llene el templo. Así ha orado muchas veces. Necesitamos que nuestra vida muestre a Cristo y que nuestros labios proclamen a Cristo, al Dios
hombre de Galilea, al Nazareno, al Cristo de la cruz del Calvario, al Jesús todopoderoso de la resurrección. A veces la gente descansa en que ese es el trabajo del pastor. Pero usted sabe que usted tiene acceso a lugares y a personas que yo nunca tendré acceso a ellas. Y si donde quiera que usted se encuentra, está proclamando a Cristo, varias cosas. Uno, usted va a experimentar la presencia de Cristo de una forma en su vida que no lo ha experimentado en otro contexto. Y la bendición de Cristo lo va a experimentar de una forma inigualable. Pero escuche, la forma número 1 no son los servicios del domingo. Cada uno de nosotros proclamando a Cristo donde quiera que estemos. Y por eso las puertas del Hades, del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ellas. ¿Sabe qué dice eso? Que Cristo garantiza el éxito de una vida o una iglesia en la cual Él es el centro. Y por último, soy un seguidor que le conoce íntimamente. Soy un creyente que confía en Cristo plenamente. Soy un testigo que le proclama valientemente. Y soy un discípulo que le sigue radicalmente. La invitación y el llamado de Jesús es radical. Verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. ¿Está fuerte eso? Porque todo, más fuerte todavía, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo es posible que el que quiera salvar su vida la va a perder y el que la pierda la va a ganar? ¿Sabe dónde está la respuesta? ¿El entendimiento de eso? La respuesta está en la cruz del Señor Jesucristo. Una vida de obediencia y de entrega sacrificada al Señor Jesucristo a su causa. Y este es uno de los pasajes, uno de los versos, las ideas que más me gusta explicar a mí, porque hay tanta confusión en lo que es tomar la cruz. Cada vez que hablo de esto, tengo que mencionar esto. Tomar la cruz. Algunos piensan que se va a dar ciertas circunstancias en la vida, ciertas situaciones en la vida, cierta relación. Aquí estoy con este marido mío que es mi cruz. No, eso no es lo que la cruz es. Eso no es lo que está hablando. Ay, ese jefe mío, mi cruz. Y algunas hermanas pensando: yo a quién quiero es a Tom Cruise. A la gracia, toda la cosa. ¿En qué pensamos cuando hablamos de Cristo y la cruz? ¿Sabe de qué habla la cruz? La cruz habla de sacrificio. La cruz habla de una entrega radical. La cruz habla de muerte. En el contexto de nosotros, la cruz es el símbolo. Todo está bañado a cierto punto de cierto misticismo, de, no sé, entendimiento. La cruz es simbólica. Pero déjame decirle, la cruz en los días de Cristo no representaba lo que representa para nosotros hoy. Se lo pongo de esta manera. Es como que la gente usa, y está bien, yo tengo una aquí, ¿no? Pero usamos la cadena con la cruz, cosas con la cruz, aretes con la cruz. ¿Quiere saber lo que significaba la cruz para aquella gente? Es como que usted hoy anduviera con una silla eléctrica colgada. ¿En serio? Porque era un símbolo de que era un lugar de muerte. ¿Para qué es la silla eléctrica? ¿Ah? Entonces imagínese ahora que usted saliera a la calle con una silla eléctrica colgada. Psycho. Pero el punto no está en el objeto, está en lo que significa. Lo que Jesús está diciendo acá habla de sacrificio. Hoy se predica un evangelio erróneo que lo ofrece todo a cambio de nada. De hecho, este mensaje no es popular. La palabra sacrificio es un tabú en la prédica, en los púlpitos contemporáneos. Sin embargo, la cruz, allí el Señor solamente no realizó el sacrificio máximo, sino que además nos confronta a nosotros con la necesidad que tenemos
para poder vivir en comunión con Él, la necesidad de morir a nosotros mismos. Eso es tomar la cruz, nuestra entrega radical e incondicional. Y déjeme decirle lo que produce tu entrega y mi entrega total y radical a Cristo. ¿Sabe lo que trae? Trae gloria al glorioso nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo nos rendimos completamente a Cristo, cuando le seguimos sin reserva, lo que vamos a experimentar es su gloria en nuestras vidas. Y ahí está la verdadera satisfacción de la iglesia, del creyente. Nuestra satisfacción suprema, número uno, máxima, tiene que ser la gloria de Dios. Y usted va a experimentar esa satisfacción de tener la experiencia de la gloria de Dios en su vida cuando usted se entregue total y radicalmente, tome su cruz, lo que ella representa, y siga al Señor Jesucristo. Cuando Él es nuestra motivación, cuando Él es nuestro guía, la verdadera satisfacción se encuentra cuando su gloria se manifiesta en nuestra vida. Y ahí es que nuestra entrega radical, nuestro sacrificio y nuestra vida rendida totalmente a Cristo se convierte en nuestra mayor satisfacción. Porque al final, lo que a los ojos del mundo parece pérdida, en Cristo es la más grande recompensa. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos la cruz. Pablo dijo, cada día muero. Necesitamos el sacrificio, necesitamos morir a las aspiraciones de la carne. Si queremos experimentar el gozo y el poder de Dios en nuestras vidas, necesitamos la experiencia de la cruz. Morir. Y tú morir, mi morir, nos va a guiar entonces a la bendición, pero sobre todo, nuestra entrega total y radical va a resultar en la gloria de Dios, en que Dios es glorificado. Soy un seguidor porque Cristo es el centro de mi vida. Soy un seguidor que le conoce íntimamente. Porque Cristo es el centro de mi vida. Soy un creyente que confía en Cristo plenamente o que plenamente confía en Cristo. Porque Cristo es el centro de mi vida. Soy un testigo que le proclama valientemente. Porque Cristo es el centro de mi vida. Soy un discípulo que le sigue radicalmente. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.